Te sacaré de entre las naciones, te reuniré de todos los países y te llevaré de vuelta a tu propia tierra. Así lo dijo Dios. Y aunque parecía una locura, se cumplió. Ninguna nación había vuelto jamás del olvido. Ningún pueblo, esparcido por el mundo, perseguido, humillado y casi aniquilado, había regresado. Hasta que Israel lo hizo. Como un susurro que atraviesa los siglos, la profecía despertó, el valle de los huesos secos comenzó a cobrar vida. Pero atención. Esto no ha terminado. 2 etapas ya se han cumplido, el regreso físico y el renacer político. Pero queda la tercera. La más poderosa. La más espiritual. Y cuando ocurra, sacudirá los cimientos del mundo. Israel no es solo una nación. Es el reloj de Dios. Y cada guerra, cada amenaza, cada latido, nos acerca al momento en que la historia y la eternidad chocarán. ¿Estás viendo las señales? Quédate hasta el final, porque el destino de Israel está escrito en la visión del Valle de los Huesos Secos, de principio a fin. Y está más cerca de lo que imaginas. Ezequiel, el profeta del exilio. Para entender el misterio del Valle de los Huesos Secos, debemos retroceder más de 2500 años, a una época en la que Israel ya no era una nación libre. Había sido conquistado, dividido y exiliado. Las 10 tribus del norte habían sido destruidas por Asiria más de un siglo antes. Y ahora solo quedaba Judá, debilitada y dividida. Era la época de los últimos reyes de Israel, gobernantes débiles como Joacaz, Joaquín y Sedequías, quienes reinaron entre la corrupción, la idolatría y la amenaza de los imperios circundantes. El templo aún estaba en pie, pero ya no era sagrado. Había sido profanado por ídolos, su justicia reemplazada por la avaricia. Y en el año 597 a.C., justo como el profeta Jeremías había advertido, llegó el juicio. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén por segunda vez. Esta vez no destruyó la ciudad, pero se llevó a miles al exilio, incluyendo nobles, artesanos, soldados y un joven sacerdote llamado Ezequiel, que solo tenía 25 años. Ezequiel provenía de una familia sacerdotal. Estaba destinado a servir en el templo, y, según la ley de Moisés, comenzar su ministerio sacerdotal a los 30 años. Pero su sacerdocio nunca llegó, pues el exilio se lo arrebató. Fue llevado a Tel Aviv, un asentamiento de exiliados ubicado a orillas del río Quebar, un canal en Babilonia. Allí, una comunidad judía marginada vivía separada del templo y lejos de Dios. Durante 5 largos años, Ezequiel vivió entre los deportados, observando en silencio cómo su pueblo repetía sus errores. Incluso en esta tierra extranjera, muchos se preguntaban si Dios los había abandonado por completo. Algunos aún guardaban la esperanza de que su castigo fuera temporal, que Jerusalén resistiría y que algún día regresarían a la tierra prometida. Pero otros habían perdido toda esperanza, entregándose por completo a la cultura de Babilonia. Israel no solo había perdido una batalla. Había perdido su propósito, había traicionado el pacto, y lo peor de todo, había perdido su fe. Ezequiel se encontró atrapado entre 2 mundos, uno de promesa y otro de juicio. Había pasado toda su vida preparándose para servir a Dios, pero ahora solo enfrentaba a un pueblo destrozado viviendo en tierra extranjera. Fue precisamente cuando Ezequiel cumplió 30 años, la edad exacta en que habría comenzado su sacerdocio, que Dios finalmente habló. De repente, los cielos se abrieron y apareció una tormenta con relámpagos y una nube ardiente. Y dentro de ella estaban los querubines de Dios. Había 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros, humano, león, buey y águila. Sus alas se extendían, sus pies brillaban como bronce bruñido, y junto a ellos había ruedas que se movían. Ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos, moviéndose sin girar. Era una visión imposible de describir. Ezequiel entendió lo que estaba presenciando, la gloria de Dios levantándose, abandonando el templo, dejando Jerusalén. Y allí, en territorio enemigo, en medio del exilio, Dios le dijo, «Hijo de hombre, ponte de pie, y hablaré contigo». Ezequiel cayó al suelo, abrumado por el temor. Pero entonces Dios le entregó un rollo, diciendo, «Come este rollo y luego habla a la casa de Israel». El rollo estaba lleno,
por delante y por detrás, con palabras de dolor y lamento. Ezequiel lo comió, y aunque contenía juicio, su sabor fue dulce como la miel en su boca. Desde ese momento, Ezequiel se convirtió en profeta. Dios lo hizo atalaya, un vigía entre las ruinas, alguien que debía advertir, clamar y actuar, aunque nadie quisiera escuchar. Y lo más difícil, Dios le dijo que el pueblo no escucharía, porque sus corazones estaban endurecidos, así que hablaría con su cuerpo. Así comenzó la misión más extraña y simbólica de todos los profetas. Ezequiel predicaría con su cuerpo. Dios le ordenó realizar actos simbólicos que representaban el juicio que pronto vendría. Ezequiel tuvo que acostarse de lado durante 390 días, cada día representando un año del pecado de Israel, y luego otros 40 días por Judá. Debía comer pan medido horneado sobre excremento como combustible, como señal vívida de la hambruna que pronto azotaría Jerusalén. Luego, Dios le ordenó afeitarse la cabeza con una espada y dividir el cabello en 3 partes, quemar una parte, cortar otra con la espada y esparcir la última al viento. Así perecería el pueblo de Jerusalén, por fuego, por espada y por dispersión. Pero entonces llegó lo más difícil. Dios le anunció, el deleite de tus ojos morirá, y no harás duelo. Y así sucedió. La esposa de Ezequiel murió, pero a él se le prohibió llorar. Porque así sería la caída de Jerusalén, tan repentina, tan despiadada, que no habría tiempo ni siquiera para el duelo. Ezequiel y la profecía del valle de los huesos secos. Ezequiel lo perdió todo, su hogar, su templo e incluso su amada esposa. Sin embargo, a cambio, Dios le concedió una revelación, el destino de Israel, revelado en la visión del valle de los huesos secos. Ezequiel había presenciado cosas imposibles antes, pero nada lo preparó para este mapa profético del destino de Israel, su destrucción, su renacimiento, y, finalmente, su restauración en los últimos días. Todo comenzó cuando la mano del Señor vino sobre Ezequiel, y en el espíritu fue llevado a un lugar desolado. Era un valle vasto, silencioso, seco. Pero lo más escalofriante no era el paisaje en sí, sino lo que cubría el suelo, huesos. Innumerables huesos secos, esparcidos al azar sobre la tierra árida, fracturados y abandonados hacía mucho tiempo. Ezequiel caminó entre los restos sin vida, sintiendo el crujido quebradizo bajo sus pies al pisar huesos blanqueados por el sol y desgastados por el tiempo. La escena tenía sentido de inmediato. El valle representaba a Israel, destruido, exiliado, sin tierra, abandonado, una nación reducida a polvo. Pero entonces, en medio del silencio ensordecedor, Dios le hizo a Ezequiel una pregunta inquietante: «Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a vivir?». Ezequiel miró a su alrededor, el paisaje completamente sin vida y abandonado. La pregunta contenía tensión, porque la lógica decía, no. Pero Ezequiel sabía que el Señor podía hacer lo imposible. Humildemente, respondió, «Señor, solo tú lo sabes». Entonces Dios hizo algo inimaginable. Desafió a Ezequiel a predicarles a los huesos: «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor soberano a estos huesos: haré que entre aliento en vosotros, y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne y os cubriré de piel. Infundiré aliento en vosotros, y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor». Parecía absurdo. Pero Ezequiel tuvo fe y obedeció. Se paró frente a ese mar de muerte, y mientras comenzaba a hablar, la tierra empezó a temblar. Al principio, hubo un sonido tenue, como un retumbar subterráneo, pero rápidamente creció hasta convertirse en un poderoso estruendo que resonó por todo el valle. El sonido sacudió los huesos, y estos comenzaron a moverse y reconectarse, buscándose unos a otros, emparejando hueso con hueso, perfectamente alineados. La columna vertebral se unió a las vértebras, el fémur a las caderas, las costillas y los cráneos encajaron en su lugar. Luego aparecieron los tendones. La carne cubrió la estructura de los huesos, y la piel envolvió los cuerpos. Un ejército disperso comenzó a reconstruirse ante sus ojos, y en cuestión de momentos, lo que una vez fue un campo de muerte se convirtió en un valle lleno de cuerpos humanos completos. Pero no tenían vida. No había aliento en ellos, y permanecían inmóviles. Tenían forma humana,
pero seguían siendo cadáveres. Entonces Dios habló nuevamente, ordenando a Ezequiel que hiciera algo aún más profundo, no profetizar a los cuerpos, sino hablar directamente al espíritu, al aliento mismo. Profetiza, hijo de hombre, y di al aliento, así dice el Señor Dios, ven, oh aliento, de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel obedeció una vez más, y mientras pronunciaba estas palabras, el viento llegó. Invisible, pero profundamente real. No era aire ordinario. Era Ruaj, el mismo aliento de Dios, descendiendo sobre ellos. El mismo aliento que llenó a Adán en la creación, el mismo aliento que transformó el barro en un ser viviente. Y entonces sucedió. Los cuerpos comenzaron a respirar. Sus pechos se expandieron, y la vida regresó a ellos. Ante Ezequiel se alzó un ejército, un símbolo viviente del renacimiento de Israel, un pueblo que había estado muerto pero al que Dios resucitó. Esta visión del Valle de los Huesos es tan crucial que Dios no dejó su interpretación al azar. El Señor dejó claro su significado en estos 4 versículos. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de ellos, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de ellos. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho, declara el Señor. Estos 4 versículos revelan el pasado, el presente y el futuro de Israel. El cumplimiento de la profecía. Ezequiel fue transportado por Dios a un valle lleno de huesos secos. No era solo una visión macabra, sino una representación brutal de la condición espiritual y nacional de su pueblo. Ese valle simbolizaba algo más profundo, el exilio, el olvido, la muerte de una identidad. En la Biblia, los valles son escenarios de juicio, de aflicción y de transformación. Israel, una vez en el monte de Dios, había descendido a las profundidades del polvo y la desesperanza. Lo que Ezequiel contempló no eran cuerpos dormidos, eran restos dispersos, sin rastro de vida. Aquellos huesos secos reflejaban la aniquilación de una nación, una existencia borrada por la historia, silenciada por los imperios. Dios no hablaba de enemigos. Hablaba de su pueblo, de un Israel desterrado, sin templo, sin rey, sin tierra y sin lengua común. Un pueblo esparcido por 1000 caminos, enterrado en naciones extranjeras a las que Dios llamó sepulcros. Durante 2 milenios, Israel vagó sin rumbo fijo, marcado por la persecución, el exilio, las expulsiones, las cruzadas, los pogromos y finalmente, el holocausto. Un pueblo convertido en sombra. Y en medio de ese vacío, Dios lanza una pregunta imposible, ¿podrán vivir estos huesos? No era una prueba para Ezequiel. Era una declaración divina para un mundo incrédulo. Pero junto a la pregunta, Dios dio una promesa, volverían a la vida. No todo de una vez. Primero un ruido, luego un temblor. Los huesos comenzarían a juntarse, seguidos por tendones, carne, piel, pero aún sin aliento. Una restauración por etapas. Primero lo físico, luego lo espiritual. Así comenzó a cumplirse el retorno de Israel, no como una nación plena, sino como una estructura en formación. Durante siglos, esa visión pareció una utopía. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue arrasada por los romanos y el segundo templo destruido. Israel fue borrado del mapa. Su pueblo, dispersado a los confines de la tierra. La profecía parecía enterrada bajo los escombros del tiempo. Y sin embargo, en medio del desarraigo, Israel nunca perdió su alma. En cada rincón del mundo, sus hijos recordaban la promesa. En cada Pascua, desde Europa hasta Asia, desde África hasta América, repetían una misma frase con esperanza ardiente, el próximo año en Jerusalén. No tenían nación, pero sí memoria. No tenían tierra, pero sí una palabra viva. Esa palabra, escrita siglos antes, comenzó a cumplirse en un giro asombroso de la historia.
El 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, David Ben Gurión declaró el nacimiento del Estado de Israel. Lo que era un sueño ancestral se convirtió en una realidad política. Lo que parecía imposible, sucedió. Después de 2,000 años, una nación resucitó. Los huesos secos empezaron a rearmarse. Desde más de 100 países, millones de judíos regresaron a la tierra de sus antepasados. Algunos llegaban de América, otros de Rusia, de Yemen, Etiopía, Francia o Argentina. Hablaban lenguas diferentes, pero compartían un mismo destino. La profecía de Ezequiel ya no era un símbolo, sino un proceso en marcha. Desde entonces, Israel ha resistido guerras, embargos, terror y aislamiento. Pero no solo ha sobrevivido. Ha florecido. En 1948 era un páramo. Hoy es una potencia tecnológica, agrícola y científica. El hebreo, lengua olvidada durante siglos, resucitó junto con su pueblo. Hoy es el idioma cotidiano de millones, y también el mismo idioma en el que Dios habló por medio de sus profetas. Isaías también lo anunció, el desierto florecerá como el lirio. Y así ha sido. En el corazón del Medio Oriente, una nación que parecía extinguida ha revivido. No por poder humano, sino por el cumplimiento exacto de una profecía milenaria. Porque Dios no se olvida. Cuando todo parece muerto, Él habla vida. Cuando ya no queda esperanza, Él abre sepulcros y hace temblar los huesos. Lo que el mundo declaró imposible, Él ya lo había escrito. La parte final que aún no se ha cumplido. Ezequiel describió una visión con 3 momentos proféticos. Primero, los huesos dispersos se reúnen, luego, el cuerpo se forma, y finalmente, el espíritu entra y da vida. Hasta ahora, Israel ha recorrido 2 de esos pasos. Primero fue el regreso físico a la tierra, millones de judíos volvieron del exilio, desde los 4 puntos del mundo. Luego vino la reconstrucción nacional, el surgimiento del Estado de Israel, su ejército, su idioma, sus instituciones. Pero hay una tercera fase que aún no ha llegado, la restauración espiritual. El aliento de Dios aún no ha descendido completamente sobre su pueblo. Hoy, la nación vive y florece, pero la mayoría todavía no ha reconocido al Mesías prometido. Algunos conservan la fe, otros se han alejado, muchos buscan, pero no encuentran. La gran promesa aún está en espera, una transformación interna, profunda, colectiva. No se trata solo de religión, sino de una renovación total por el Espíritu de Dios. En aquel primer Pentecostés, en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió sobre un pequeño grupo y encendió una revolución espiritual. Pero Ezequiel hablaba de algo mayor, un derramamiento que alcanzará a toda la nación. No serán solo unos pocos inspirados, sino un pueblo entero renaciendo en un mismo día. El profeta usó una palabra clave, ruaj. En hebreo, significa viento, espíritu, aliento. Ese es el mismo aliento que dio vida al primer ser humano, y será el mismo que restaurará a Israel en su totalidad. Y aunque el pueblo ha regresado, aunque la tierra ya no está vacía, el ruaj todavía no ha llenado sus corazones. Entonces, sigue en pie la pregunta, ¿cuándo volverá a respirar Israel? ¿Cuándo vendrá ese soplo divino que traerá vida verdadera y marcará el cumplimiento total de la visión? La respuesta no está solo en Ezequiel. Otros profetas también lo anunciaron. Jeremías habló de un pacto nuevo, no escrito en tablas, sino grabado en los corazones. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Joel anunció un derramamiento sin límites. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños. Zacarías profetizó un momento desgarrador y glorioso a la vez. Derramaré sobre la casa de David y sobre Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Incluso siglos más tarde, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, lo confirmó con claridad. Dedicó 3 capítulos a revelar este misterio, y declaró: un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, todo Israel será salvo.
Esa es la clave del desenlace profético. Hoy, el esqueleto está completo, el cuerpo está de pie, la nación vive. Pero aún falta lo esencial, el Espíritu de Dios, el aliento que traerá vida eterna y restauración total. Ese será el último gran milagro. No será alegórico ni simbólico. Será real, visible, irreversible. Una transformación que estremecerá al mundo y marcará el cierre de un plan que comenzó hace miles de años. Porque cuando el Ruaj de Dios sople sobre Israel, lo que parecía imposible se convertirá en historia viva. Y lo seco, lo muerto, respirará otra vez. Los 144,000 sellados. En el despertar espiritual que aún está por venir, Dios no solo tocará el corazón de su pueblo, sino que apartará a un grupo especial con una misión divina. Será un remanente consagrado, sellado por el mismo Dios en medio de los tiempos finales. En Apocalipsis capítulo 7, encontramos una revelación poderosa y precisa: 144,000 personas serán selladas, escogidas de entre las 12 tribus de Israel. No es una cifra simbólica al azar. El texto detalla que serán 12,000 de cada tribu, lo que indica orden, propósito y fidelidad al plan eterno de Dios. Estos hombres y mujeres no son figuras abstractas. Son israelitas reales, apartados por Dios para cumplir una tarea crucial en medio del juicio y el caos. Cuando se desaten los eventos apocalípticos, cuando los sellos se abran y las trompetas suenen, ellos serán los mensajeros de la verdad. Mientras el mundo se tambalee bajo el peso de la tribulación, los 144,000 se levantarán como faros en medio de la oscuridad. Llevarán el Evangelio del Reino, declarando que Jesús es el Mesías prometido, no solo al pueblo judío, sino a todas las naciones sedientas de esperanza. Este sello no es una marca visible, sino una protección divina, una señal de que pertenecen a Dios, de que han sido comisionados para brillar cuando todo lo demás se apague. Es el recordatorio de que incluso en el momento más oscuro, Dios no olvida a Israel ni a las promesas hechas a sus antepasados. Porque la restauración de Israel no se limita al regreso físico a la tierra. Su verdadero propósito siempre ha sido espiritual, volver al corazón de Dios, y ser una luz para las naciones, como lo proclamaron los profetas. Ese es su llamado eterno. Jesús, al hablar de los últimos tiempos, dijo: Aprended la parábola de la higuera, cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esa higuera es Israel. Y cuando floreció nuevamente en 1948, el reloj profético comenzó a moverse con mayor velocidad. Pero el regreso a la tierra es solo el inicio. Hoy, Israel es el epicentro de la atención mundial. Cada conflicto, cada decisión sobre Jerusalén, cada movimiento militar en sus fronteras es observado por todas las naciones. Y esto no es casualidad. Porque también estaba escrito: Yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. El escenario se prepara, las piezas se colocan. La profecía de Ezequiel aún sigue avanzando. El valle de los huesos secos ya no está vacío. La nación vive. Pero el Ruaj, el Espíritu Santo, todavía no ha descendido plenamente sobre su pueblo. Los 144,000 serán parte de ese próximo acto divino. Un pueblo sellado, levantado, y enviado. Porque la restauración final de Israel no será solo una reconstrucción política o cultural. Será un avivamiento espiritual sin precedentes. El valle se está llenando. El tiempo se está cumpliendo. Y los sellados, cuando llegue el momento, se levantarán. La guerra final de Israel. La visión no terminó con la restauración. Justo después de mostrar la resurrección de Israel, Ezequiel recibió otra revelación. No sobre reconstrucción, sino sobre un conflicto global. Una guerra profética. Tras el renacimiento de la nación, el profeta ve un escenario estremecedor, un futuro ataque contra un Israel restaurado, habitando con confianza en su tierra. Ya no se trata del Israel antiguo, sino de una nación moderna, reunida, sin murallas, aparentemente segura. Surge entonces un personaje misterioso, Gog, líder de la tierra de Magog. Este comandante reúne una poderosa coalición de naciones enemigas.
No es una alianza simbólica, sino una lista de países reales y reconocibles en nuestro tiempo: Persia, Irán, Kush, Sudán, Fut, Libia, Gomer y Togarma, Turquía. Todas convergen hacia un único objetivo: Jerusalén. Pero esta no es simplemente una invasión militar. Dios la llama una cita divina. Él declara: pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, para que las naciones me conozcan. Es decir, Dios mismo permitirá este ataque para ejecutar juicio y revelar su gloria. Y justo cuando parezca que Israel está a punto de ser destruido, Dios intervendrá sobrenaturalmente. Un gran terremoto sacudirá la tierra. Las montañas se derrumbarán. El caos envolverá a las tropas invasoras. Fuego y azufre caerán del cielo. Las naciones quedarán paralizadas. Y todo sin que Israel dispare una sola bala. Porque Dios mismo peleará por su pueblo. Así me engrandeceré y me santificaré, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el Señor. Pero Ezequiel no fue el único que vio esta batalla. Siglos después, el profeta Zacarías lo confirmó. Reuniré a todas las naciones contra Jerusalén. Entonces saldrá el Señor y peleará como en el día de la batalla. Y en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. ¿De quién habla? Del Mesías. El mismo que fue rechazado, traspasado y crucificado. Ahora vuelve, no como cordero, sino como rey guerrero. Y más adelante, el apóstol Juan, en Apocalipsis 20, menciona otra vez a Gog y Magog como protagonistas de una última rebelión. Las naciones se levantarán para rodear el campamento de los santos. Pero esta vez, tampoco habrá batalla. Descendió fuego del cielo, y los consumió. El plan de Dios es inmutable. Y Israel sigue siendo el epicentro de ese plan. Porque esta tierra no es cualquier lugar. Fue allí donde comenzó todo. Donde Dios hizo pacto, donde los profetas hablaron, donde el Mesías fue crucificado, y donde volverá. La dispersión de Israel fue profetizada. Su regreso también. Su endurecimiento espiritual fue anticipado. Y su despertar final será el punto culminante del gran relato profético. Cuando todas las naciones se alineen contra Jerusalén, Dios no mirará en silencio. Él actuará. Israel es el reloj profético de la humanidad. Cada guerra, cada amenaza, cada conflicto regional es una campanada que nos recuerda lo cerca que estamos del desenlace. Apocalipsis lo confirma: Jerusalén será el blanco del mundo, pero también será el escenario de su liberación final. Los profetas no discrepan: Ezequiel, Zacarías, Joel, Isaías, Pablo, Pedro y Juan lo anunciaron con una sola voz. El Mesías volverá a Israel. Desde el momento en que el pueblo regresó a su tierra, y Jerusalén fue declarada su capital, el calendario profético comenzó a moverse con fuerza. Hoy, vemos alianzas formarse, tensiones crecer, enemigos rodear. Todo está alineado. Todo está escrito. Y cada evento nos acerca más a la culminación de ese plan. Jesús lo advirtió con claridad. Cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Muchas profecías que parecían imposibles ya se han cumplido. El regreso del pueblo judío a su tierra. El renacimiento del idioma hebreo. El restablecimiento de Jerusalén como capital. Las amenazas de coaliciones enemigas desde el norte, el este y el sur. ¿Realmente piensas que es coincidencia? No lo es. La Biblia no es solo historia. Es revelación, advertencia y promesa. Cada palabra que se cumple es un latido más en el corazón del plan divino. Pero la historia aún no termina. Falta el aliento final, el derramamiento del Espíritu. Cuando eso ocurra, marcará el inicio del fin. O el principio de una nueva eternidad. Y ahora, después de todo esto, la pregunta es para ti. ¿Estás viendo con tus propios ojos el cumplimiento de lo que fue escrito? ¿De qué lado estarás cuando la historia llegue a su clímax? Déjalo en los comentarios.
Suscríbete si quieres seguir entendiendo cómo los eventos actuales se encajan perfectamente en el panorama profético. Y si aún no lo has visto, te invito a mirar el vídeo que responde una pregunta crucial. ¿Sigue siendo Israel el pueblo elegido de Dios? Haz clic y descúbrelo por ti mismo. Dios te bendiga.